Los expertos recomiendan que para poder circular en las calles de esta ciudad hay que utilizar un barbijo, una mascarilla para proteger nuestros pulmones del aire contaminado. Todo esto la verdad es algo que me sigue sorprendiendo, me sigue choqueando la cantidad de lugares contaminados que hay acá. Observen cómo se está vendiendo la comida callejera en plena calle, aunque sí, el aire acá es sumamente tóxico. Estamos en el puerto de Karachi, uno de los puertos más grandes del sur de Asia. Aproximadamente el 60% de la carga que llega a este país atraviesa este puerto. Y como lo pueden ver, todo este lugar está extremadamente contaminado. Y es que Karachi es una de las ciudades más contaminadas de este país. Pero eso sí, no es la más contaminada. Ahora les muestro un plano más cercano, más directo a toda esta vista bien, pero bien distópica. Dato, Karachi genera más de 12.000 toneladas de basura al año. Casi la mitad es removida por las autoridades y la otra queda en estas condiciones, ya sea en los puertos marítimos, en los ríos, en los alcantarillados. Es una locura tremenda. Vean cuánta basura. Esto... no lo puedo creer. Lo que seguramente se estarán preguntando es, oye, ¿por qué dices que esta no es la ciudad más contaminada de este país? Y en el título está otra cosa. Pues sí, está en lo correcto, pero yo estando en esta ciudad he visto muchos, pero muchos otros lugares contaminados. No solo este. Estamos acá de casualidad porque estábamos recorriendo el área y encontramos toda esta montaña de mar de basura. Y es que iremos recorriendo, conociendo más lugares de esta ciudad para mostrarles lo cuán contaminado está Karachi, y después pasaremos a la ciudad que realmente, según estudios, índices internacionales, es la más contaminada, no solo de este país, sino del mundo. Al haber una extrema contaminación, por ejemplo, esto que son los residuos de los puertos marítimos, hay mucha, pero mucha gente que se dedica a la recolección, a la clasificación de basura. Prácticamente su vida, su día a día es esto: venir, recolectar, separar la basura y vender lo que se pueda rescatar. Y es que gran parte de esta basura, como les dije, son los restos, los residuos que quedan de las importaciones o exportaciones que se hacen. Más que todas estas bolsas son utilizadas para embolsar los productos marítimos, pescados, mariscos, cangrejos, ya se pueden imaginar. Y esas personas pues están haciendo esta recolección, como ven. Uno de los grandes problemas que vive esta ciudad, Karachi, es el de las aguas residuales, que desde hace décadas están sufriendo una extrema contaminación. Estas son unas bóvedas, o lo que queda de las bóvedas rectangulares de aguas servidas. Está todo contaminado, amigos. No, se ha llenado, y este es un nivel de basura que ha llegado hasta casi... ¡Wow! ¡Wow! ¡Caramba! ¡Miren! ¡What the fuck! Me he hundido. No, pensé que esto estaba sólido, pero no, esto está húmedo debido a que por debajo sigue circulando agua. Oye, más bien no me he ensuciado tanto el pie porque... No, no, qué loco. Con razón el brother este saltó. O sea, si uno pisa acá, se hunde. La contaminación, la basura ha sido tanta, excesiva, que el nivel de basura ha subido al tope de lo que era la bóveda. Tanto que muchas personas la han destruido para que siga circulando como pueda. Porque por acá encima es obvio que había una losa para que la bóveda esté completa. Es decir, era prácticamente así, pero esta parte está descubierta por la excesiva contaminación que hay. Y como lo vieron, si uno pisa, prácticamente se hunde. Tienen que ver esto de cerca. Mira, si yo pongo mi pie, vean cómo tiembla todo. Es porque hay agua por debajo. No, amigos, esto es extremo, esto es muchísimo. Este es el ejemplo que les decía. Esta es la parte superior de la bóveda y el nivel de basura ha subido tanto que, bueno, algunas personas ya lo han sacado para que pueda circular como pueda, pero no, qué loquísimo.
Y para hacer la aventura más extrema, vamos a utilizar el típico transporte público de Pakistán que ya les mostré anteriormente. Vamos a proceder a subir. Vean cuán alto es esto. Y compartiremos el viaje con estos hombres que se han subido a la parte superior. Y bueno, ya estamos en la parte superior de lo que es el típico transporte público acá en Pakistán. Qué loquísimo que la gente se suba en la parte superior como tal. Y desde acá iremos viendo el recorrido de los lugares, entre comillas, contaminados que encontremos acá en Karachi. Esta va a ser, obviamente, una completa aventura. Right, sir? How are you? How are you? Hello. Hey, hi, bro. Are you good? Very good. Pakistán, Zindabad. Wow. Oigan, pero vean los ojos de este señor, es hermoso, ¿eh? Handsome, you are very handsome. You have a beautiful eyes. Nice. Acá hay otro muchacho que está subiendo. Estamos todos completos, ¿eh? Mira, mira, mira. Este es el cobrador y se está bajando como si nada y el auto sigue andando, ¿eh? ¡Wow! Oye, ¿qué ha pasado? Ah, no, sigue acá. Está aún aquí colgado. Y el resto de la people, mis compañeros de viaje hoy, ¿eh? ¡Wow! Bueno, tuve que hacer una parada de urgencia y esto que les voy a decir no es exagerado, ya que ustedes saben, he estado en varios lugares contaminados donde pueden ver mares de basura, un aire no tan bueno y como introducción a lo que les diré, el aire de esta ciudad, Karachi, es 3.8 veces superior a un aire normal, convencional. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas que viven acá respiran un aire totalmente contaminado, el cual daña los pulmones, acorta la vida, genera muchas enfermedades respiratorias y más. Y en caso mío, créanme que hasta este punto de grabar todo el video se me ha imposibilitado poder respirar. Es decir, he tenido un dolor para empezar de la garganta, después un poco de la cabeza. La verdad, esto nunca me había pasado en ningún otro lugar, por eso es que lo comento. Sí, ha habido lugares en los que capaz he sentido algún escozor en la garganta, algo medio raro, pero fueron cosas leves, no como ahora que sí. Es como que uno traga y siente la garganta muy seca, muy... Bueno, ustedes ya saben, voy a hacer esta prueba de limpiarme las fosas nasales o pasarme con un poco de este papel que obviamente está blanco y verán lo que pasa. Vean cuán negro café está esto. No lo puedo creer. Y esto que apenas llevo como... ¡Wow! Mira esto. Esto igual está así, ¿eh? Perdón para las personas que son melendrosas, si está correcto el término, que les da asco ver estas cosas, pero es para mostrarles, es para evidenciarles la contaminación, la calidad de aire que hay en esta ciudad. Y la verdad, sí me está afectando, pero bueno. Uno sabe a lo que se atiene al venir a este tipo de lugares. Y bueno, la amabilidad de la gente de Pakistán no me deja sorprender. For me. Oh, this is Thank you so much. It's free, right? Or do I need to pay you something? Oh, that's free. Oh, bueno, les decía esto, o sea, me dijeron, ¿quieres tomar algo? Y yo, bueno, está bien, ¿cuánto es? Y me dicen, esto es para ti, you are my guest. Y se agradece, la verdad es que me están invitando esto, o sea, yo... No, amigos, se me siento mal el hecho de no pagar, o sea, claro, quiero pagarles, pero me dicen, no, esto es para ti, eres nuestro ya se me fue la palabra, pero bueno, vamos a aprovechar a tomar esto que es un Mountain Dew. Al parecer es una bebida energética. Espero no incomodar al señor de mi al lado, pero vamos a probar la bebida. Uf, esto está cargadísimo, oye. Bueno, ahí va. No. Esto está muy rico, amigos. Es una bebida energética. Es una gaseosa, pero sí va. Está muy rica. Where is the guy? Thank you for this. Thank you. Oh, sir, thanks for this. Very, very good. Lo que les voy a mostrar ahora es algo que me sigue sorprendiendo, porque hay varios de los señores que se me están quedando viendo como si fuese, bueno, extraño sí soy, pero creo que es la primera vez que están escuchando a alguien hablar español. Más que todo alguien que parece de China, porque todo el rato me dicen China, y yo, no, I am from
no, South America. Y creo que lo confunden y dicen, no, South Africa. Y, no, South America. Ah, América. No. Bueno, hay esa confusión. Creo que la mayoría de ellos no sabe dónde queda Sudamérica, pero bueno, se agradece por la bebida. Como diría en mis tiempos de bonanza, qué rico, qué rico. Comenta si ubicaste la referencia. He tratado de alejarme de la carretera, de la avenida principal, porque se notaba la tremenda polución, contaminación, ese aire generado por los motores de los vehículos y demás cosas que hacen que el aire sea bien denso, bien difícil de respirar. Las personas de acá obviamente están acostumbradas a esto y no les pasa nada, pero a la vez esto afecta a su sistema respiratorio y causa diferentes enfermedades. Tampoco es que acá nos salvemos de pues los malos olores. Sí hay, como lo ven, hay mucha basura, también hay moscas. Y, hello, how are you? Y de fondo está todo este sector donde hay bastantes puestos de comida, bastantes comercios, por así decirlo. El caos acá es, bueno, evidente, como ya lo hemos ido viendo. Y ahora este señor me dice que vaya a ver su puesto de comida. Careful, careful. Ok. No tenía miedo, pasó como si nada. Y lo que tienen que saber es que el biryani, el chicken biryani, es un plato muy típico acá en Karachi. Obviamente este plato es, si no me equivoco, de la India, pero acá lo consumen demasiado. Y estos puestos, este sector es muy famoso donde se vende esto. Vean la manera, la destreza en cómo sirven. ¡Wow! El biryani, tremendo, amigos. Y lo están haciendo de una manera rápida, violenta, amarrando acá el arroz con el pollo. ¡Wow! Me están invitando esto, amigos. De parte del señor. What's your name, bro? Sherab Banan and Imran Banan. Sherab Banan and Imran. Okay. Son and father and son. Nice, bro. Thank you so much for the biryani. No, oye, ya, a ver, me estoy sintiendo mal. No puedo creerlo, me están invitando. Me han dado un plato enorme. Oye, esto ya lo habíamos comido más antes en el primer video, recuerdo. Pero acá, según me han informado, es otra cosa. O sea, acá el sabor es descomunal. Así que vamos a darle. ¡Oh! Bueno, eso está bueno. O sea, está picante como siempre digo, pero el sabor sí. Uf, a ver, una más. Esto está muy bueno. Y el sabor de mi helado también lo confirma. Delicious, right? Y él me dijo hace rato, hazme una foto. Aprovechar hacerle una foto y un video, pero bueno, sigamos comiendo. O sea, esto tiene una pierna acá y otra pierna acá. ¿Qué clase de monstruosidad es esto? Lo voy a acabar, obviamente. Y el agua, bueno, es que yo les voy a pagar. Les voy a dar el dinero como tal. Toma, cóbrate, que no quiero que me lo inviten. Pero eso está muy delicioso. Eso no lo tengo. Thank you, sir. Y unas cuantas cuadras adelante de donde comimos el chicken biryani está todo este río contaminado. Ahí lo pueden ver. Todo esto la verdad es algo que me sigue sorprendiendo, me sigue choqueando la cantidad de lugares contaminados que hay acá en Karachi. Y continuamos este video en la ciudad de Lahore, la segunda ciudad más grande de Pakistán. Acá habitan más de 11 millones de personas. Es un dato que la verdad me abruma, me preocupa, porque 11 millones de personas viven en mi país y acá en tan solo una ciudad está ese número de personas. Es algo que me vuela la cabeza. Pero además de este dato, les voy a dar otro que preocupa, y es que Lahore fue catalogada como la ciudad más contaminada del mundo el año 2023, según estudios internacionales. Esto
pasó hace casi nada y actualmente pues sí, se siente que esta ciudad está bastante contaminada, principalmente por el aire, ya que no sé si la cámara está captando bien, pero en el horizonte, específicamente en este punto sector, se ve todo el aire contaminado, denso, espeso, una evidente mancha de aire contaminado que se va diferenciando del resto del cielo, pero a lo largo del horizonte es por donde está contaminado. Y como ven, estoy vistiendo una típica shalwar kameez, un atuendo musulmán que utilizan los hombres, y también tengo mi mochilita que por si acaso hay que siempre estar preparados, que siempre la llevo donde sea. Pero volviendo al tema, Lahore lamentablemente es conocida como la ciudad con el peor aire del mundo. Según un estudio hecho por la OMS, el aire que las personas respiran en esta ciudad es casi 23 veces más alto, mucho peor que el índice normal. Estamos hablando de un aire sumamente contaminado que me ha acumulado porque este rickshaw está, bueno, este tuk-tuk rickshaw estaba retrocediendo. Bueno, les decía que es mucho peor que el nivel recomendado por estas organizaciones internacionales. Y sin mentirles, ahora mismo al momento de respirar, bueno, de hecho ya llevo muchas horas caminando por la ciudad, he notado que el aire sí es de pésima calidad, sientes como la garganta se reseca rápidamente. Para serles sincero, no había sentido algo así parecido en otras ciudades en las que he estado anteriormente, que también han estado contaminadas. Acá sí, se siente que el aire o que te cuesta un poco respirar. Observen cómo se está vendiendo la comida callejera en plena calle, donde repasan motocicletas, tuk-tuks, y la comida que se vende no es poca, para que se hagan una idea. Mira, hay demasiada y la contaminación es evidente. Una de las principales razones por las que el aire de acá está sumamente contaminado es porque en esta ciudad y alrededores existen demasiadas industrias que lo contaminan día tras día tras día. Y acá me he encontrado con un par de simpáticos señores que me pidieron que les tome fotos. Ya sabemos cómo es la gente de Pakistán. Ojito que no estamos en cualquier lugar, porque este es un puesto de barbería callejero. Le va a empezar a afeitar toda la frondosa, pura barba que tiene este hombre. Y bueno, ya nos hemos acostumbrado a ver distintos tipos de oficios o negocios en plena calle. En este caso es una acera, la avenida, y acá el señor poniéndole la crema para rasurar, afeitar. Acaba de limpiar la navaja. Creo que no voy a cambiar. Ah, ya está cambiando la cuchilla. Y ahí empieza con el trabajo. Mira cómo está empezando a rasurarle todo, ¿eh? Fua, es que los pakistaníes tienen por naturaleza son poseedores de barbas tremendas, oye. ¿Cómo lo hace? Esa destreza. Como es de esperarse, al saber que el aire es el más contaminado del mundo, la principal enfermedad que padecen todas las personas que habitan Lahore son enfermedades respiratorias que afectan a los pulmones, a las vías respiratorias. Uno de los puntos más contaminados de Lahore es el Fish Market, el mercado de peces. Ya, ahí el bro me lo confirmó. Y vean que hay una cantidad inmensurable de moscas en estas cajas térmicas donde están pescados. O sea, no es que se estén asentando así nomás, sino hay pescados acá. Y eso se repite en todo el mercado, que ahora tiene una actividad baja porque, mira esto. Esto ya es, ¿cuántas moscas están arrimando, están habitando en este punto? ¡Wow! Tienen que saber que ahora mismo este mercado está vacío. Esto en horas de la mañana, al empezar el día, revienta de gente, revienta de peces por los pisos. Es una locura. Ahora sí lo encontró más tranquilo, ya que cuando vine más temprano estaba haciendo un calor terrible. Con decirles que el día de hoy la temperatura llegó a 43 grados. ¿Qué es eso? Es una locura. Jamás en mi vida había estado en un lugar donde la temperatura sea tan pero tan alta. Este es uno de los tantos puestos de venta de pescado. Se repite lo mismo, las moscas, la suciedad, y detrás ahí pueden ver que hay una tremenda cantidad de basura, pero wow,
No, esto es loquísimo, ¿eh? O sea, es tremendo ver lugares así en el mundo. Yo no pensé que esta era la ciudad más contaminada del mundo, me enteré recién llegando. Ya hemos estado en países como Bangladesh, India, donde igual se ve una inmensurable, excesiva contaminación. Pero acá, pues también es así, aunque sí, el aire acá es sumamente tóxico. Este problema de las alcantarillas, las aguas residuales se repiten acá en Lahore tanto como en Karachi, porque vemos que igual acá las canaletas están sumamente contaminadas, llenas de plástico. Por ejemplo, observen esta que, ¡fua, amigos! Mira esto, ¿qué? Una de las tantas soluciones que el gobierno de este país se planteó para resolver toda esta gran problemática es hacer caer lluvia artificial con ayuda de Emiratos Árabes Unidos. Solución la cual no llegó a ningún lado porque a pesar de hacer caer gran cantidad de agua de manera artificial, de manera intencionada, la enorme, densa capa negra de humo, de smog que hay sobre esta ciudad no logró desaparecer. Los expertos recomiendan que para poder circular en las calles de esta ciudad hay que utilizar un barbijo, una mascarilla para proteger nuestros pulmones del aire contaminado. En mi caso, como es la segunda vez que estoy acá y no es mucho el tiempo que estaré, pues no lo vi necesario, pero creo que sí debe usarlo ciertos ratos porque no le estoy mintiendo. Ustedes vieron que hemos estado en lugares bastante contaminados y aquí sí siento que el aire es bastante denso, bastante sucio y sí siento una especie de malestar en esta parte del pecho, en la garganta, algo leve, eso sí, no me voy a quejar muchísimo. Y bueno, aquí terminamos con el video. No quiero exagerar, pero en serio que estoy sintiendo un malestar tremendo en la garganta. O sea, no es algo grave, pero jamás había sentido algo así. De todas maneras, espero que este video les haya gustado. Y al haberles mostrado toda esta parte mala de la ciudad, no quiero hacer una mala propaganda. Sin embargo, crear conciencia y darles a entender que en varias partes del mundo tenemos lugares así. Obviamente, Lahore es una ciudad muy hermosa. Tiene lugares bastante turísticos, hermosos, lindos, bellos. De hecho, como les mencioné en otro video, es conocida como la ciudad jardín, la ciudad de los jardines. Hay un fuerte enorme, súper antiguo. Hay una mezquita súper parecida a la que hay en Agra, India. Pero estas cosas sí o sí deben ser mostradas de una manera objetiva. Pero bueno, espero que les haya gustado. No olviden compartir, comentar, darle like y lo más importante, por favor, suscribirse a este canal. Nos vemos en el siguiente video. Eso es todo. Chao.